En Colombia se ha convertido en algo normal tener una mascota. Nos atreveríamos a decir que quizás la mayoría de los hogares cuentan con una de ellas. El problema radica es cuando esta mascota es un tucán, un loro, un mono, un tigrillo o incluso hasta una boa constrictor, lo cual está prohibido por la legislación nacional. Pero quizás lo que usted no sabe es lo que tuvo que pasar ese animal hasta llegar a su hogar. En Risaralda, esta cultura está desde épocas ancestrales, se ha convertido en una cultura familiar y en una tradición. Se ha empezado a eliminar gracias a la nueva legislación. La gente cree que, por ejemplo, tomar sangre de gurre quita el asma, entonces todos van en busca de los gurres o del armadillo y terminan causando un daño. Se dice que de 20 animales que se saca del bosque, se mueren aproximadamente 17. Se la van a llevar, ¿no? Qué angustia, Mónica. Es una pena de prisión de 48 a 108 meses de prisión. Colombia, por su ubicación en el trópico, sobre la zona ecuatorial, favorece la presencia de una amplia variedad de climas y ecosistemas, cada uno de estos con características específicas que permiten el establecimiento de una gran diversidad de especies. Esta diversidad biológica del país lo ubica entre los primeros del mundo, ocupando el primer puesto en aves y anfibios y el segundo en flora y mariposas. Desafortunadamente para Colombia, su diversidad ha sido blanco del tráfico ilegal de fauna silvestre, actividad que después del narcotráfico y el tráfico de armas es una de las acciones económicas más rentables y que perjudica de gran manera las poblaciones de especies silvestres, considerando que en la actualidad casi 2.000 de ellas se encuentran en peligro de extinción. Exacto, la idea es que no encierren los animales en jaulas. En el departamento de Risaralda es común ver a través de los diferentes medios de comunicación los operativos que realiza la Policía Nacional para contrarrestar estos delitos como el tráfico de drogas, el secuestro, el hurto y la explotación sexual, entre otros. Ahora, a estos operativos rutinarios por parte de las autoridades se suma el que está dirigido a evitar el tráfico ilegal de fauna. Un fenómeno que, aunque no se presenta con tanta frecuencia, sí hace parte de sus objetivos operacionales. Hay dos tipos de actividades en cuanto a este control. Tenemos el Código Nacional de Policía y Convivencia, que en el artículo 101, numeral 10, pues contempla que el tener animales silvestres en calidad de mascotas, pues es una conducta contraria a la convivencia que nos puede generar una multa, tipo 3, más o menos 500.000 pesos, por tener un animal silvestre en calidad de mascotas. ¿Esto qué es lo que nos trae? A que si nosotros tenemos un loro en casa, pues eso nos va a dar un comparendo, ¿cierto? Pero si ya encontramos en una vivienda donde hay muchos loros, donde hay muchas guacamayas, tortugas, así varios animales silvestres, o que los están vendiendo, comprando o transportando, ya entraríamos a tener una tipificación en el Código Penal, la Ley 599, donde en el artículo 328 dice el ilícito aprovechamiento de los recursos naturales, y teníamos una pena de prisión de 48 a 108 meses de prisión, o sea, hablamos de 9 años más o menos, y unas multas de 35.000 salarios legales mensuales. ¿Pero sabe usted qué es el tráfico ilegal de fauna silvestre? Es la comercialización ilícita que se hace de especies salvajes que son arrancadas de sus ambientes naturales, acción que puede llegar a tener graves consecuencias para los ecosistemas del país y a la vez atenta contra el patrimonio natural. Todos los animales silvestres que son víctimas de este delito tienen distintos destinos. Las mascotas a domicilios particulares, a circos u otros espacios. Animales de entretenimiento a museos como trofeos de caza, a centros de medicina tradicional. El sufrimiento de la especie comienza con su persecución y posterior caza, porque para sus captores son simple mercancía para la compra y para la venta. Natalia Carrillo es la bióloga especialista de fauna silvestre de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, Carder.
A su cargo están los animales silvestres que han sido recuperados en las diferentes acciones por parte de las autoridades o los que han sido entregados de manera voluntaria por sus propietarios. Ella conoce muy bien todo el recorrido que debe hacer uno de estos animales hasta llegar a su destino final. Y así en todos lados, en toda la ciudad y en todos los municipios. Ese es un proceso bastante complejo. Empezando por los primates, muchas veces lo que hacen los traficantes es matar a los papás para poder tener a las crías. En el tema de loras, sacan a todos los pichones, tumban los árboles para bajar los nidos, y de ahí en adelante va un proceso de transporte. El transporte yo creo que es uno de los puntos donde ellos más sufren, porque como tienen que ir camuflados, entonces amarran los animales, los meten de forma que no hagan ruido, que no puedan ser escuchados por las autoridades. Entonces se dice que de 20 animales que se saca del bosque, se mueren aproximadamente 17. Durante este proceso que describe la profesional de la Carder, los animales pueden ser malheridos o sus cuerpos pueden ser mutilados durante la captura. Por ejemplo, en el caso de los primates, se recurre al asesinato de una hembra para poseer a su cría. La mortalidad en el transporte es supremamente alta. Las loras se mueren ahogadas, deshidratadas por el calor, porque las hacinan en cajas. Entonces ahí es un tema pues complejo, porque ahí perdemos muchos individuos y los traficantes no les pasa nada porque ellos vuelven al bosque, vuelven y tumban los árboles, vuelven y cogen los pichones y se les mueren, no les da nada, no les implica nada económico, pero pues digamos para el ecosistema sí está haciendo un impacto considerable. Son múltiples las consecuencias que trae para nuestros ecosistemas este delito, que desencadena una gran pérdida de biodiversidad, incluyendo variabilidad genética, especies y los servicios ambientales que resultan de la interacción entre estos. A nivel individual, la extracción de su medio natural implica la muerte ecológica del ejemplar. Una vez que el animal es retirado de su ambiente, difícilmente podrá ser devuelto a la naturaleza, de manera que no puede continuar ejerciendo su función biológica. A pesar que la liberación de animales decomisados es una práctica de manejo apreciada por animalistas interesados en su bienestar, existen motivos fundados para considerar a las liberaciones como indeseadas. Según estudios realizados durante el año 2016, el tráfico ilegal de vida silvestre había alcanzado un repunte en los últimos 5 años, y de continuar así, el futuro de más de 7.000 especies del mundo está en serio riesgo. El comercio de animales no es un negocio netamente ilícito, ya que se trata de una actividad que está sujeta a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. Este es un acuerdo que busca que el comercio no amenace la supervivencia de la flora y de la fauna en todo el planeta. En este negocio ilegal, considerado una mina de oro para sus impulsores, no todos ganan lo mismo. Cabe resaltar que se trata de una organización delincuencial que no tiene estructura definida y que no necesariamente necesita de jefes y de trabajadores. Los que generan buenas ganancias en este delito no necesariamente son los que cazan a los animales, sino la gente pobre, indígenas que habitan las áreas selváticas y que recurren a la captura de especies para ganar dinero. Especies de tráfico ilegal. En el departamento de Risaralda no existen focos definidos de tráfico de fauna silvestre. Sus vías son utilizadas para el comercio proveniente de otros departamentos. Aquí en el departamento no se ha hallado ningún grupo que trafique con fauna silvestre. Solamente somos un corredor de los demás departamentos. Aquí solamente es la tenencia de fauna silvestre en muchos de los municipios, en todos los municipios de nuestro departamento. En esta región, los animales silvestres que son decomisados en los diferentes operativos son entregados a la autoridad ambiental competente, que para esta región es la Carder, luego llevados al refugio que tiene habilitado en el corregimiento de La Florida para su recuperación, conservación y, si es el caso, posterior liberación. Una vez que el animal rescatado llega al refugio, empieza todo un proceso de recuperación
que puede tardar largos periodos de tiempo o incluso permanecer de por vida allí ante la imposibilidad de su liberación. El porcentaje de liberación no es el más alto, no es el que nosotros quisiéramos, pero por ahí un 30%, porque también hay una alta mortalidad. Realmente nos llegan animales en muy mal estado, a veces que ya pues los esfuerzos de los veterinarios no alcanzan y se nos mueren. También nos llegan animales de fauna silvestre enfermos, con enfermedades de perros, como moquillo y otras afecciones que también. Entonces digamos que tenemos un porcentaje más o menos del 30% de liberaciones. En los diferentes operativos realizados por parte de las autoridades se han encontrado casos con especies silvestres poco comunes que no se pensaría que se pudieran comercializar y mucho menos utilizar como mascotas. ¿Quién iba a creer que una casa va a tener una boa constrictor de 1,5 metros con un diámetro bastante grande y que de pronto va a estar en su casa moviéndose por entre las camas, por allá en los pisos de la casa? Imagínense una visita en esa casa pues que no está acostumbrada a esta situación, ¿cómo se va a sentir? Entonces son cosas que hemos encontrado tigrillos en casas donde la gente lo tiene como mascotas. Pereira se ha convertido en un receptor de especies de fauna silvestre incautados en otras regiones del país. El Bioparque Ucumarí es uno de estos lugares. Su gerente, Sandra Correa, cuenta cómo siempre está dispuesta a recibir estos animales. Algunos de ellos han llegado en muy malas condiciones de salud, son recuperados y quedan como huéspedes del lugar. En serio, todo eso hay acá. El Bioparque Ucumarí, como todos los zoológicos o acuarios de Colombia, son lugares que reciben muchos de los animales que las autoridades ambientales decomisan en el país. Son animales que definitivamente ya no se pueden devolver a su ambiente natural y por eso llegan a nuestros parques. O también porque muchas veces son animales exóticos, como los erizos, las serpientes de maíz, que son animales que la gente pues logra entrar a este país ilegalmente y obviamente no se pueden tener en las casas o en una finca donde los tengan. Entonces las autoridades lo que hacen es que los envían a muchos de los zoológicos o los parques que pueden recibirlo, porque obviamente tienes que tener las condiciones, las instalaciones, el personal, la experiencia para poder manejar los animales. Las últimas especies de fauna silvestre decomisados fueron 6 flamingos. El operativo se realizó en vía que comunica al departamento del Quindío con el Tolima. Las aves encontradas fueron trasladadas por la policía hasta el refugio de La Cárder, donde luego de un proceso de recuperación fueron trasladadas hasta el Bioparque Ucumarí. La mayoría de los animales silvestres decomisados en el eje cafetero son traídos aquí, al Bioparque Ucumarí. Los últimos de ellos fueron 6 de estos flamingos. Fueron decomisados por la policía, entregados a la CRQ en el Quindío y posteriormente traídos a este lugar. Se han recuperado totalmente. Muestra de ello es que recuperaron el color. La recuperación de estas especies ha sido satisfactoria. La gerente de Ucumarí les ha prestado especial atención luego de las condiciones de salud en las que fueron recibidos. Nosotros recibimos los animales y empezamos todo el proceso de adaptación, el proceso de cuarentena, el proceso de alimentación, porque a veces la alimentación cambia muchísimo de lo que le están dando a lo que se debe dar, pero pues en últimas pues los parques nos especializamos en el manejo de esos animales. De hecho los flamingos ya están supremamente recuperados en el bioparque, se han socializado con otros flamingos que ya habían, de hecho ya recuperaron el color, eso es una cosa, estaban totalmente blancos, que eso quiere decir que no los están alimentando bien, y así sucesivamente espero que se recuperen y de esa manera se puedan reproducir, que eso es lo que en últimas buscan parques como nosotros. El tráfico de fauna silvestre tiene varios móviles. Uno de ellos es la comercialización de las especies para que sirvan como mascotas. Otro es la venta de sus pieles o de sus colmillos para usos industriales o artesanales. Pero existe un tercero que, aunque parezca difícil de creer, está en aumento, y son los mitos alrededor de los usos de algunas de estas especies. La gente a veces cree en muchas cosas, como que los animales pueden quitar el dolor de cabeza, que consumiendo partes de ellos, o pueden ser afrodisíacos, o como en el caso de que la gente cree que, por ejemplo, tomar sangre de gurre quita el asma, entonces todos van en búsqueda de los gurres o del armadillo y terminan causando un daño. A pesar de las campañas de sensibilización y los controles de las autoridades, el delito del tráfico continúa en aumento en nuestro país. Una de las fallas que ha llevado a esta trágica situación corresponde a la falta de la voluntad política
y de coordinación entre las entidades gubernamentales para controlar la actividad delictiva contra la fauna silvestre, como lo demuestran la ausencia de estadísticas actualizadas y sistematizadas a nivel nacional y departamental para poder diseñar estrategias efectivas. Otra dificultad está en el desconocimiento de la ley y los procedimientos adecuados por parte de las autoridades cuando los ciudadanos denuncian casos de tráfico o tenencia ilegal de especies silvestres o exóticas. Si las especies están amenazadas, en vía de extinción o son migratorias, la pena podría incrementarse de una tercera parte a la mitad. En Colombia, la Ley 1453, en su artículo 328 del Código de Policía, establece multas que van desde los 4 hasta los 8 años para los traficantes que comercialicen de manera ilegal especies silvestres como esta. Las sanciones monetarias van entre los 100 a los 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Según el Ministerio de Ambiente, el nivel del tráfico de especies se obtiene en relación con el número de incautaciones que se dan por parte de las autoridades. Así las cosas, en los últimos 5 años, en lo que tiene que ver con las aves, el canario es la especie más traficada, con un registro de 1.986 incautaciones. Le sigue el loro cabeciamarillo, que también hace parte de ese listado, con 1.022 decomisos. En cuanto a reptiles, la iguana es el segundo reptil con mayor número de incautaciones, con un total de 1.674. Los animales que la CARDER recibe como resultado de los decomisos van a un hogar de paso donde son atendidos por personal especializado. En este lugar se le realizan análisis clínicos, físicos y de comportamiento para verificar si son aptos o no para su liberación. En el caso de resultar aptos, se verifica el lugar de origen y se prepara el procedimiento para hacerlo. Algunas veces hay que apoyarse en otras corporaciones autónomas regionales. Los que no resultan aptos deben permanecer en cautiverio permanente y, según la especie, se define su destino final, que puede ser un zoológico, un centro de investigación o un tenedor de fauna silvestre legalizado por la corporación. Nosotros en el hogar de paso nos hemos inventado ciertas artimañas que, bueno, han estado durante toda la vida, pero por ejemplo las aves, cuando sabemos que son silvestres y se pueden liberar inmediatamente, pero le cortaron las plumas, nosotros se las ponemos. Tenemos un banco de plumas, las cuales se las insertamos y en cuestión de un día, 30 minutos ya está listo, y en un día que se compruebe que el animal está bien, se puede liberar. Como mencionamos al inicio de nuestra historia, cada vez en nuestro país es más común tener una mascota en cada familia. Pero ¿por qué prefieren un animal silvestre como compañía en vez de un perro o un gato? Las circunstancias son diferentes. Este es el caso de James, un joven que recogió a 3 pichones de perico cuando corrían riesgo de perder su vida y se convirtieron en parte de su manada. Por un sendero así de una finca, los encontré, eran 4 pichones. Estaban pues sin siquiera salirle pluma ni nada, y pues yo los recogí porque pues no vi los padres por ahí ni nada, y para salvarlos pues los traje para acá, para mi casa, y los alimenté a base de pan con aguapanelita y todo, y sobrevivieron. James era consciente del riesgo que existía al poseer fauna silvestre en su hogar. Por eso tomó una responsable decisión: entregarlos de manera voluntaria. Pues que la idea mía es entregarlos pues para que lleven una vida silvestre como debe ser. Existen 2 maneras para que las autoridades ambientales recuperen las especies de fauna silvestre que han sido acogidas como mascota en viviendas. Una de ellas es cuando la ciudadanía formula una denuncia ante la autoridad ambiental, y otra es cuando la ciudadanía desea entregar voluntariamente estas especies. Estamos en el barrio Cuba, uno de los más populares de Pereira, acompañando una de estas entregas voluntarias. Me acompaña la profesional especialista de la CARDER, Natalia Carrillo, y miembros de la Policía Ambiental de la Policía Metropolitana. Natalia, ¿qué tan frecuentes son estas entregas voluntarias? Las entregas voluntarias son muy frecuentes. De hecho, hay 2 casos cuando se dan las entregas voluntarias, y uno es, por ejemplo, este caso, que es una persona consciente que los animales tienen unos requerimientos especiales y él quiere entregarlas para que las autoridades puedan restablecer todas esas condiciones y probablemente liberarlas. Y hay otros casos lamentables que son que la persona se aburrió con el animal o se fue de vacaciones y entonces no se lo puede llevar, entonces está encartado con el animal, o cuando médicamente están en muy mal estado y ya no saben qué hacer, pues entonces ahí es cuando no lo devuelven.
Vamos a acompañar entonces el procedimiento. Subintendente Marulanda, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. El subintendente Alexander Marulanda de la Policía Ambiental y Natalia Carrillo. Luego de esta funcionaria entrega de Mucho voluntaria, ahora las aves serán dejadas a disposición de la Carder, donde comenzará su proceso de recuperación y se determinará si es posible o no devolverlos a su hábitat natural. No todos los casos de las entregas voluntarias son tan tranquilos y conciliados como el de los pericos de James. Estando en esta misión, le informan a las autoridades que en otra vivienda cerca quieren hacer otra entrega. Esta vez es una lora frente amarilla, quizás la especie más comercializada de manera ilegal en nuestra región cafetera. Josefina, como fue bautizada, lleva en compañía de su dueña, Cenelia, más de 15 años, desde su nacimiento. El promedio de vida de un loro oscila entre los 60 y 70 años. Esta vez, la entrega voluntaria no fue tan fácil, teniendo en cuenta el apego y el cariño por el ave. Cenelia tenía sus dudas. Ay, sí, Mónica, estoy tan triste, de verdad que sí. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Se la van a llevar, ¿no? Qué angustia, Mónica. Josefina presentaba una protuberancia en su estómago. Jairo Sánchez es el médico veterinario del refugio de la Carder. Explica las razones de esta malformación, que está derivada de la alimentación inadecuada del loro. ¿Te me vas? ¿Sí? Ay, tan grosera con la mamá. Luego de la sensibilización por parte de la Carder, Cenelia accede a entregar a Josefina, no sin antes hacer una última demostración de lo que le había enseñado durante tantos años de compañía. Alabaré, 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 alabaré. Para evitar el control de las autoridades, los comerciantes de fauna hacen uso de las redes sociales y el internet, donde el trabajo para capturarlos se hace más difícil. La especie se exhibe en plataformas de internet, el comprador la elige, realiza la transferencia o consignación bancaria y a las pocas horas el animal llega a su casa a continuar la cadena de maltrato al que ha sido sometido desde la captura. De acuerdo a la legislación colombiana, el tráfico de animales silvestres es un mercado ilegal que mueve anualmente alrededor de 50 millones de dólares, es decir, 150.000 millones de pesos. Una larga tajada de esa millonaria suma le corresponde a Colombia, el segundo país más rico en fauna en todo el continente después de Brasil. De acuerdo con los expertos en especies silvestres, el departamento de Risaralda y la zona donde se ubica Pereira se establecen como estratégicas para el paso de traficantes de flora y fauna silvestre, un delito que acecha la sostenibilidad de los ecosistemas. Mientras exista en nuestro país quien compre animales silvestres como mascotas, la cadena delictiva no acabará. La cultura de la jaula debe terminar en cada uno de los hogares donde persista alguna de ellas. Si usted conoce algún caso de tráfico o comercialización ilegal de fauna silvestre, denúncielo ante la Policía Nacional o ante la autoridad ambiental, que para este caso es la Carder, y contribuya a la erradicación de este delito.